Había pasado casi una década desde que me retiré de mi carrera como detective privado. Mi vida se había convertido en una rutina tranquila y predecible en una pequeña cabaña en las montañas. No tenía vecinos cercanos y pasaba mis días pescando en el lago y mis noches leyendo junto a la chimenea. Pensé que había dejado atrás para siempre el mundo de los crímenes y los misterios oscuros. Sin embargo, la tranquilidad de mi retiro fue interrumpida una tarde de invierno cuando recibí un paquete anónimo en mi buzón. El paquete no tenía remitente y solo contenía un pequeño cuaderno de cuero con una nota adjunta. Lee esto. Es importante. No había más explicaciones, pero mi curiosidad, la misma que me había llevado a ser detective, me impulsó a abrir el cuaderno. Las primeras páginas eran una especie de diario escrito por alguien llamado Samuel. Samuel describía su vida ordinaria en una ciudad pequeña, trabajando como programador en una empresa de tecnología. Pero a medida que avanzaba en la lectura, las entradas del diario se volvían más inquietantes. Samuel comenzó a mencionar una presencia que sentía en su casa, algo que se movía en las sombras y susurraba su nombre en la oscuridad. Unas semanas antes de recibir el paquete, Samuel había encontrado una página web en la Darknet llamada El Susurro de las Sombras. Según sus escritos, esta página ofrecía servicios anónimos para resolver problemas difíciles. Samuel, desesperado por librarse de la presencia que lo acechaba, había contactado con ellos, describiendo su situación y pidiendo ayuda. Poco después, Samuel empezó a recibir mensajes extraños y advertencias en su correo electrónico, similares a las que había recibido yo al principio de mi carrera. Las últimas páginas del cuaderno estaban llenas de desesperación. Samuel describía cómo la presencia se había vuelto más agresiva, apareciendo en sus sueños y dejando marcas físicas en su cuerpo. La última entrada era particularmente aterradora. No hay salida. Las sombras me han encontrado. Si estás leyendo esto, ten cuidado. No cometas el mismo error. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras cerraba el cuaderno. No sabía quién era Samuel ni por qué había recibido su diario, pero una cosa estaba clara: alguien quería que investigara. Decidí desempolvar mis viejos equipos de investigación y adentrarme nuevamente en el oscuro mundo de los misterios no resueltos. Mi primer paso fue rastrear el origen del paquete. La etiqueta del envío no proporcionaba ninguna pista, así que volví a mi cabaña y comencé a buscar en internet cualquier mención del susurro de las sombras. Después de varias horas de búsqueda, encontré un foro en la Darknet donde la gente discutía sobre experiencias similares. Muchos de los relatos eran vagos y llenos de advertencias sobre no intentar contactarlos. Me puse en contacto con algunos de los usuarios del foro, esperando obtener más información. La mayoría eran reacios a hablar, pero uno de ellos, que se hacía llamar Shadowhunter, accedió a una videollamada. Su rostro estaba cubierto por una capucha, y su voz estaba distorsionada, pero compartió información valiosa. El susurro de las sombras no es solo una página web, dijo Shadowhunter. Es una entidad antigua que se alimenta del miedo y la desesperación. Una vez que entras en contacto con ellos, nunca te dejarán ir. Samuel no es la primera víctima, y ciertamente no será la última. Shadowhunter me dio una dirección IP que supuestamente pertenecía al servidor de la página web. Utilizando mis habilidades de hacking que había desarrollado durante mis años como detective, rastreé la dirección hasta una ubicación en Europa del Este. Decidí que mi próxima acción sería viajar hasta allí y averiguar más. Tomé un vuelo a Rumanía, y desde allí, alquilé un coche para conducir hasta la remota localidad indicada por la dirección IP. Era un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y densos, un lugar que parecía sacado de una película de terror. La gente del pueblo era reservada y no quería hablar sobre la casa al final del camino, que según ellos, había estado vacía durante años. Al llegar a la casa, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era una vieja mansión gótica, cubierta de enredaderas y con las ventanas rotas. La puerta principal estaba entreabierta,
así que entré con cautela. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero había señales de que alguien había estado allí recientemente. En una de las habitaciones, encontré un ordenador antiguo encendido. La pantalla mostraba la página del Susurro de las Sombras. Comencé a explorar el ordenador, descubriendo archivos y registros que detallaban los contratos que la entidad había cumplido. Las historias eran horribles, personas que habían pedido ayuda para resolver problemas, solo para ser acosadas y eventualmente destruidas por la entidad. Me di cuenta de que estaba en algo mucho más grande de lo que había imaginado. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, la temperatura en la habitación había bajado drásticamente, y una sensación de miedo intenso se apoderó de mí. Salí de la casa apresuradamente, llevando conmigo algunos de los archivos más importantes. De vuelta en mi cabaña, comencé a analizar los archivos. Descubrí que el Susurro de las Sombras no solo ofrecía servicios anónimos, sino que también recopilaba información sobre sus clientes, usándola para manipular y controlar sus vidas. Había un patrón claro: aquellos que intentaban escapar o revelar la verdad eran silenciados de manera definitiva. Mientras continuaba mi investigación, empecé a notar cosas extrañas en mi propia vida. Objetos que cambiaban de lugar, sombras que parecían moverse en el borde de mi visión, y susurros ininteligibles que llenaban mi casa por la noche. Me di cuenta de que había atraído la atención de la entidad y que ahora estaba en peligro. Decidí contactar a algunos de mis antiguos colegas en la policía y compartir con ellos lo que había descubierto. Al principio, eran escépticos, pero después de mostrarles los archivos y el diario de Samuel, empezaron a tomarme en serio. Formamos un pequeño equipo para investigar más a fondo y encontrar una manera de detener al Susurro de las Sombras. Nuestra investigación nos llevó a descubrir que la entidad tenía raíces en antiguos rituales ocultistas, y que su poder se alimentaba de la desesperación y el miedo de sus víctimas. Encontramos un antiguo grimorio que describía un ritual para sellar a la entidad, pero requería un sacrificio significativo. El ritual debía realizarse en el mismo lugar donde la entidad había sido invocada por primera vez, y necesitaríamos a alguien dispuesto a enfrentarse cara a cara con el Susurro de las Sombras. Sabía que yo era el único que podía hacerlo. Había empezado esta investigación, y tenía que ser yo quien la terminara. Viajamos de nuevo a la vieja mansión en Rumanía, armados con el grimorio y los ingredientes necesarios para el ritual. La casa estaba aún más ominosa que antes, y la sensación de ser observado era abrumadora. Preparamos el círculo de protección en la sala principal y comenzamos a recitar las antiguas palabras del grimorio. A medida que el ritual progresaba, la temperatura bajó aún más y las sombras en la habitación comenzaron a moverse y a tomar forma. La figura alta y delgada apareció una vez más, su máscara blanca brillando en la oscuridad. Sentí un miedo intenso, pero continué recitando las palabras. La figura se acercó lentamente, y con cada paso, las sombras se hicieron más densas y la presión en la habitación aumentó. Cuando estaba a solo unos pasos de mí, levanté el grimorio y pronuncié las palabras finales del ritual. Hubo un destello de luz, y la figura dejó escapar un grito ensordecedor antes de desaparecer en una nube de oscuridad. El aire en la habitación se volvió más ligero, y la sensación de opresión desapareció. Sabíamos que habíamos logrado sellar a la entidad, al menos por el momento. Regresamos a nuestras vidas, pero ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Las cicatrices del miedo y la oscuridad persistían, recordándonos siempre el precio que habíamos pagado. A pesar de haber logrado detener al Susurro de las Sombras, sabía que la entidad podría volver algún día. Su hambre de desesperación y miedo nunca sería saciada completamente. Pero por ahora, el mundo estaba a salvo, y yo podía volver a mi tranquila vida en las montañas, siempre alerta, siempre vigilante. Hace varios años, cuando mi carrera como periodista investigativo estaba apenas comenzando, recibí un mensaje anónimo que cambiaría mi vida para siempre.
Trabajaba en un periódico local, cubriendo historias de interés humano y eventos comunitarios, nada particularmente excitante. Pero aquel mensaje prometía una historia que podría catapultarme al estrellato del periodismo. El mensaje era breve y enigmático: ¿buscas la verdad? Investiga, el contratista. Un nombre que resuena en los rincones más oscuros de la web. Una entidad que ofrece servicios anónimos y peligrosos. Ten cuidado. No todos sobreviven a la verdad. Al principio, pensé que se trataba de una broma o de una pista falsa, pero mi curiosidad fue más fuerte. Pasé semanas investigando en la superficie de Internet, sin encontrar nada relevante. Finalmente, me adentré en la Darknet, un lugar del que siempre había escuchado historias aterradoras. Allí, después de navegar por foros y páginas ocultas, encontré menciones del contratista. No había mucha información, solo rumores y advertencias sobre un servicio que solucionaba problemas de manera definitiva y sin dejar rastro. Un día, mientras navegaba por uno de estos foros, recibí un mensaje privado con un enlace a una página llamada El Silencio del Contratista. La página era minimalista, con un fondo negro y letras blancas. Ofrecemos soluciones a problemas complejos. Sin preguntas, sin rastros. Debajo, un formulario para detallar el trabajo necesario. Decidí crear una identidad falsa para investigar más a fondo. Inventé una historia sobre necesitar resolver un asunto delicado de manera discreta y segura. Envié el formulario y esperé. A los pocos días, recibí un correo electrónico con instrucciones precisas para realizar un pago en criptomonedas a una cuenta anónima. Lo hice, y me dijeron que esperara una semana para los resultados. Durante esa semana, mi ansiedad creció. ¿Qué había hecho? ¿Qué tipo de personas eran estas? Pero mi curiosidad me empujaba a seguir adelante. Finalmente, una noche, recibí otro correo. Decía simplemente: trabajo completado. Las consecuencias son inevitables. Adjuntaron una foto de una figura alta y delgada, vestida de negro, con una máscara blanca, de pie frente a mi casa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo sabían dónde vivía? Intenté racionalizarlo, pensando que quizás era una coincidencia o una broma muy elaborada. Pero las cosas solo empeoraron a partir de ese momento. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un ruido en la planta baja. Bajé las escaleras con cuidado, y allí, en la penumbra del salón, estaba la figura de la fotografía. Inmóvil, observándome a través de los ojos vacíos de su máscara blanca. No sabía qué hacer. El miedo me paralizó, y en un instante, la figura desapareció sin dejar rastro. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y desesperación. Cada sombra, cada ruido en mi casa me hacía saltar. Intenté borrar todo rastro del contratista de mi computadora, pero la página siempre reaparecía como mi página de inicio. La situación se volvió tan insostenible que decidí buscar ayuda profesional. Contraté a un detective privado, el mejor que pude encontrar. Le expliqué todo lo que había sucedido, y aunque al principio se mostró escéptico, accedió a investigar. Durante semanas, no hubo ningún avance. Pero una noche, recibí una llamada frenética del detective. «Tienes que salir de tu casa ahora mismo», dijo con urgencia. «Hay algo que no puedo explicar. Estoy viendo cosas que no deberían ser posibles». No tuve tiempo de reaccionar. La llamada se cortó abruptamente, y al poco tiempo, mi casa quedó en silencio absoluto. Decidí quedarme con un amigo mientras todo se aclaraba, pero las cosas no mejoraron. Cada noche, sin importar dónde estuviera, la figura aparecía. A veces solo la veía de reojo, otras veces la encontraba de pie al pie de mi cama, siempre con esa máscara blanca y su presencia helada. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Estaba realmente viendo estas cosas o todo era producto de mi imaginación?
El detective desapareció sin dejar rastro, y la policía no encontró ninguna pista sobre su paradero. Mi jefe en el periódico comenzó a sospechar que mi obsesión con el contratista estaba afectando mi trabajo. Finalmente, me dieron una licencia por tiempo indefinido para que pudiera recuperarme. Durante mi tiempo libre, decidí investigar más a fondo. Volví a los foros de la Darknet, buscando cualquier pista sobre cómo detener al contratista. Encontré testimonios de otras personas que habían pasado por experiencias similares. Todos describían la misma figura, la misma máscara, el mismo sentimiento de ser observados y perseguidos. Un día, recibí un mensaje privado en uno de los foros. Decía, si quieres respuestas, ven al lugar donde todo comenzó. Pero prepárate para pagar el precio. El mensaje incluía una dirección en una ciudad a varios cientos de kilómetros de distancia. Decidí ir. Tomé el tren, con la esperanza de encontrar alguna solución. Llegué a una vieja casa abandonada en las afueras de la ciudad. La puerta estaba entreabierta, y el interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Al entrar, sentí un frío intenso y una presencia que me observaba. En el centro de la sala, había una mesa con un solo objeto, un diario. Lo abrí y comencé a leer. El diario pertenecía a una persona llamada Thomas, un hombre que había estado en mi misma situación hace años. Describía cómo había contactado al contratista y cómo su vida se había convertido en una pesadilla desde entonces. Thomas había descubierto que el contratista no era una persona, sino una entidad antigua que se alimentaba del miedo y la desesperación de sus víctimas. Cada contrato cumplido fortalecía su poder, y cada consecuencia era un pago inevitable. Thomas había intentado destruir la entidad, pero sus esfuerzos habían sido en vano. Su último mensaje en el diario era una advertencia: una vez que lo contactas, nunca podrás deshacerte de él. Solo hay una salida: aceptar las consecuencias y enfrentar tu destino. Sentí una mezcla de terror y resignación. Sabía que no había vuelta atrás. Salí de la casa y regresé a mi hogar, decidido a enfrentar lo que sea que me estuviera acechando. Esa noche, esperé en mi sala de estar, con todas las luces encendidas. Y, como siempre, la figura apareció. Esta vez, no intenté huir. Me levanté y me acerqué a la figura, enfrentándola cara a cara. La máscara blanca era fría y sin vida, pero detrás de ella, sentí una presencia antigua y poderosa. La figura levantó una mano y me tocó el hombro. El frío se extendió por todo mi cuerpo, y una voz susurrante llenó mi mente. Las consecuencias son inevitables, dijo la voz. Has elegido enfrentarme, y por eso, te concederé un último deseo. Sabía lo que tenía que pedir. Cerré los ojos y deseé con todas mis fuerzas que todo esto terminara. Que la figura desapareciera y que mi vida volviera a la normalidad. Sentí una ráfaga de aire frío, y cuando abrí los ojos, la figura ya no estaba. Desde esa noche, las apariciones cesaron. Mi vida comenzó a volver a la normalidad, aunque las cicatrices del miedo y la desesperación nunca desaparecieron por completo. Nunca supe si realmente había enfrentado al contratista o si todo había sido producto de mi mente. Pero una cosa era segura: había pagado el precio, y las consecuencias siempre me seguirían, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse. Nunca fui de los que creen en cosas paranormales. La vida real ya tiene suficientes problemas como para preocuparme por fantasmas o criaturas de la noche. Pero lo que me ocurrió hace unos meses cambió mi perspectiva para siempre. Todo comenzó una tarde común. Estaba buscando en internet una solución rápida para un problema que había surgido en mi empresa. Necesitaba a alguien que pudiera realizar un trabajo sin hacer preguntas, de manera eficiente y, lo más importante, de forma anónima. Un colega me mencionó una página web especializada en este tipo de servicios. No era muy conocida, pero supuestamente era bastante efectiva. La página era sencilla:
casi minimalista. Se llamaba El Contratista Anónimo. No había mucho en la interfaz, una breve descripción del servicio, un formulario para detallar el trabajo y una advertencia en letras pequeñas: no somos responsables de las consecuencias. No le di mucha importancia a esa advertencia. Después de todo, ¿quién lee las letras pequeñas? Llené el formulario, describiendo el trabajo que necesitaba. Un asunto de negocios que requería discreción total. Nada ilegal, pero sí delicado. Al día siguiente recibí un correo electrónico con un enlace para verificar el estado de mi solicitud. Todo parecía demasiado fácil. Esa misma noche, me despertó un ruido en la planta baja. Al principio pensé que era mi imaginación, pero al escuchar pasos acercándose a mi habitación, el pánico comenzó a apoderarse de mí. Me levanté, armado con una lámpara, y bajé lentamente las escaleras. En la penumbra del salón, vi una figura alta y delgada, vestida completamente de negro, con una máscara blanca que cubría su rostro. No se movió ni un centímetro mientras me acercaba. El aire alrededor de él era denso, como si estuviera cargado de electricidad. ¿Quién eres?, pregunté con la voz entrecortada. La figura no respondió, pero una sensación de frío intenso me recorrió la espalda. Intenté encender la luz, pero el interruptor no funcionaba. Todo lo que podía hacer era observar cómo la figura se quedaba allí, inmóvil, mirándome a través de esos ojos vacíos en la máscara. De repente, la figura se desvaneció, dejando tras de sí un olor acre y nauseabundo. Respiré hondo, intentando calmarme. Debe haber sido una alucinación, me repetí una y otra vez. Al día siguiente, recibí un nuevo correo electrónico. Era del Contratista Anónimo. El mensaje decía: trabajo completado. Consecuencias inevitables. Adjuntaron una foto de la figura que había visto la noche anterior, pero esta vez, estaba de pie en la entrada de mi casa, con algo en sus manos. Una fotografía mía, con una fecha escrita en rojo: el día siguiente. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron nada fuera de lo común. Las cámaras de seguridad no habían captado nada extraño, y los vecinos no habían visto ni oído nada. Me dijeron que probablemente había sido una broma pesada. Pero yo sabía que no era así. Esa noche, no pude dormir. Cada sombra, cada crujido de la casa me hacía saltar del susto. Y entonces, a las 3 de la mañana, volvió a aparecer. La misma figura, la misma máscara blanca, sosteniendo la fotografía frente a mí. Sentí como si mi corazón fuera a estallar de terror. Intenté moverme, pero estaba paralizado. La figura se inclinó hacia mí y susurró algo en un idioma que no reconocí. Luego, sin más, desapareció. La fotografía cayó al suelo, y en el reverso, había un mensaje escrito: las consecuencias de tus actos siempre te seguirán. A la mañana siguiente, encontré la fotografía en el suelo, exactamente donde había caído. Intenté borrar todo rastro del Contratista Anónimo de mi computadora, pero cada vez que encendía el ordenador, la página aparecía como mi página de inicio. Desde entonces, he sentido su presencia. En casa, en el trabajo, incluso en mis sueños. Siempre está ahí, observando, esperando. Y sé que algún día, cumplirá su amenaza. No sé quién o qué es ese contratista, pero aprendí de la peor manera que algunas cosas deben mantenerse en las sombras, y que el anonimato tiene un precio que ninguno de nosotros está preparado para pagar. Hace un año, jamás hubiera imaginado la oscuridad en la que me vería envuelto. Mi vida era bastante ordinaria: un trabajo en una oficina, una rutina establecida y una pasión por la programación. Sin embargo, todo cambió el día en que decidí explorar un rincón oscuro del Internet, un lugar donde la moralidad y la legalidad eran conceptos difusos. Era una tarde lluviosa de octubre cuando recibí un mensaje de un antiguo compañero de la universidad, Javier. No habíamos hablado en años, pero su mensaje me intrigó,
necesito tu ayuda. Es urgente. Llámame. Marcó el inicio de una cadena de eventos que cambiaría mi vida para siempre. Javier me explicó que había caído en una trampa financiera. Había invertido en una criptomoneda que prometía grandes retornos, solo para descubrir que era un fraude. Ahora, los estafadores estaban exigiendo un rescate astronómico bajo la amenaza de revelar información comprometida. No sé a quién más recurrir, me dijo con voz temblorosa. Decidí ayudarlo, no solo porque era un viejo amigo, sino porque la tecnología detrás de las criptomonedas siempre me había fascinado. Comencé investigando en los foros de la Darknet, buscando cualquier pista que pudiera llevarme a los estafadores. Fue entonces cuando encontré una mención recurrente: Contratistas del Silencio. La página web de los Contratistas del Silencio no era fácil de encontrar. Después de horas de búsqueda, finalmente di con un enlace oculto en un foro clandestino. La página se abrió con una interfaz simple, casi rudimentaria, con un mensaje claro: ofrecemos soluciones a problemas complejos. Sin preguntas, sin rastros. Llené un formulario detallando la situación de Javier. Les pedí que localizaran a los estafadores y recuperaran el dinero. Al enviar el formulario, apareció un mensaje: las consecuencias serán inevitables. Proceder bajo su propio riesgo. Ignoré la advertencia, creyendo que era un simple intento de intimidación. Esa misma noche, recibí un correo electrónico con instrucciones precisas. Debía depositar una cantidad significativa de criptomonedas en una cartera anónima. Lo hice sin pensarlo dos veces, desesperado por ayudar a mi amigo. Pasaron varios días sin noticias. Javier se mostraba cada vez más ansioso, y yo comenzaba a dudar de mi decisión. Pero una noche, todo cambió. Me desperté a las 3 de la mañana con un sonido extraño. Era un golpeteo suave, rítmico, proveniente de mi sala de estar. Mi primer pensamiento fue que Javier había venido a verme, pero al bajar las escaleras, me encontré con una escena que me heló la sangre. En medio de la sala, había una figura alta y delgada, vestida completamente de negro, con una máscara blanca que ocultaba su rostro. El mismo olor acre y nauseabundo que había descrito en mi primera experiencia con el contratista anónimo llenaba el aire. La figura sostenía un sobre en sus manos, y al verme, lo dejó caer al suelo antes de desvanecerse en la oscuridad. Con manos temblorosas, recogí el sobre. Dentro, había una nota escrita con una caligrafía elegante: el trabajo está hecho. Las consecuencias comenzarán pronto. Acompañando la nota, había una fotografía de Javier, con una fecha escrita en rojo: 2 días después. Intenté contactarlo de inmediato, pero no respondió. La policía no encontró ningún rastro de él ni de los estafadores. Parecía que Javier se había desvanecido del mundo, como si nunca hubiera existido. La angustia y la culpa me consumían. ¿Qué había hecho? ¿A quién había involucrado en mi desesperada búsqueda de justicia? Días después, comenzaron los eventos extraños. Recibí un paquete anónimo en mi puerta. Dentro, había una grabadora de audio. La encendí, y lo que escuché me dejó paralizado. Era la voz de Javier, pidiendo ayuda, suplicando por su vida, interrumpida por un ruido sibilante, como si algo o alguien estuviera con él. Las noches se volvieron interminables. Cada sombra en mi casa parecía moverse, cada crujido en la madera me hacía saltar. El aire se volvía denso y pesado, y un frío helado se instalaba en mi hogar. Sentía que algo o alguien me observaba constantemente. Finalmente, decidí investigar más sobre los contratistas del silencio. Lo que descubrí fue aterrador. Eran una organización clandestina que no solo ofrecía servicios anónimos, sino que también se alimentaba del miedo y la desesperación de sus clientes. Cada contrato cumplido traía consigo una maldición, una consecuencia que perseguía a quienes habían solicitado sus servicios.
Intenté borrar todo rastro de ellos de mi computadora, pero la página siempre reaparecía, como una sombra persistente. Busqué ayuda en foros, pero todos los testimonios eran iguales. Una vez que entras en contacto con ellos, no hay vuelta atrás. Sus consecuencias son inevitables. Mi vida se ha convertido en una pesadilla constante. Las noches están llenas de susurros ininteligibles, sombras que se mueven y una sensación de frío que nunca desaparece. He llegado a un punto en el que no sé si lo que veo es real o si estoy perdiendo la cordura. Lo único que sé con certeza es que cometí un error al contactar a los contratistas del silencio. Su advertencia era real, y ahora estoy pagando el precio. Si alguna vez te encuentras con ellos, te imploro, no los contactes. Algunas soluciones son peores que el problema, y algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse.